Ramírez Mercado, pues que también le sobra conocido, y Elena Salamanca, escritora salvadoreña, poeta, intercultural y muchas cosas más, que va a tener el gusto de moderar esta conversación. Así que los dejo con ella. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Centroamérica Cuenta por la invitación, a Claudia por esta introducción. Estaba un poco intimidada y bueno, hoy sí ya rompimos el hielo. Hoy nos convoca la figura de Roque Dalton para conversar con Horacio Castellanos Moya, Luis García Montero y Sergio Ramírez. Yo preparé una introducción y unas preguntas y tengo otras preguntas también, por si no alcanza el tiempo. Y también hice una selección de algunos poemas de Roque Dalton que quiero compartir en el 50 aniversario de su asesinato y desaparición y en el 90 aniversario de su nacimiento, que es lo que a mí me gusta conmemorar y celebrar. Los traje en el celular. A mí me cae mal la gente que lee en el celular, pero hoy soy una de esas personas. Entonces voy a leer uno de mis poemas favoritos que habla mucho de Roque Dalton y de su historia posterior a su muerte, que es El descanso del guerrero. Los muertos están cada día más indóciles. Antes era fácil con ellos. Les dábamos un cuello duro, una flor, loábamos sus nombres en una larga lista, que los recintos de la patria, que las sombras notables, que el mármol monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria, iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. Pero que va, los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos, preguntan. Me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más mayoría. Este es El descanso del guerrero, publicado en Taberna y otros lugares. Bueno. El escritor Roque Antonio Dalton García nació en El Salvador el 14 de mayo de 1935. El 10 de mayo de 1975 fue ajusticiado después de un juicio sumario por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Junto a él también fue ejecutado su compañero Armando Arteaga, conocido como Pancho. Hasta ahora, la familia de Roque Dalton no ha recibido información sobre el paradero del cuerpo de Roque. En 1993, el informe de la Comisión de la Verdad en El Salvador indicó como piezas importantes para el proceso de reconstrucción nacional el perdón y el reconocimiento de las víctimas. El 14 de mayo de este año, en conmemoración de sus 90 años de natalicio, parte del legado de Roque Dalton pasó a formar parte de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid, dirigido por Luis García Montero, quien hoy nos acompaña. En este espacio patrimonial también Roque comparte espacio con Horacio Castellanos Moya, Sergio Ramírez, otras autoras y autores centroamericanos, y también con su amiga y paisana Claribel Alegría, que yo sé que es muy querida en este festival y por nosotras, a quien nunca conoció. Roque y Claribel no se conocieron nunca, más allá de la correspondencia, pero Roque solía decir que Claribel Alegría bailaba muy bien. Yo creo que muchas de nosotros también en alguna noche en sueños seguramente hemos bailado con Roque Dalton. Los caminos biográficos de Roque Dalton se cruzan con los de las juventudes en cualquier país de América Latina que crecieron y crecen bajo regímenes autoritarios y toman el sueño de la revolución. Pero la generación de Roque dio ese salto de la filosofía a la praxis a partir de la Revolución Armada. Roque ya no pudo verla. Se entrenó para ella, pero no la vio. Bajo la represión militar en El Salvador, Roque Dalton escribió su obra. Otros libros suyos fueron escritos en el exilio. Como estudiante vivió en Chile, como exiliado en Guatemala, México, Cuba, República Checa. En El Salvador, las huellas de Roque, mediante una recuperación de sitios de memoria, están en San Salvador, aunque el centro, ahora histórico, haya sufrido cambios de uso de suelo, infraestructura y pérdida patrimonial. Y también están en las cárceles como la Penitenciaría Central, el Penal de Cojutepeque y Santa Ana. Su legado es custodiado por sus hijos Jorge y Juan José en la Fundación Roque Dalton. Roquito, su hijo mayor, murió en la Guerra Civil del Salvador.
Otra parte del legado de Roque está bajo la custodia del Museo de la Palabra y la Imagen MUPI en San Salvador. Roque Dalton nos interpela por la memoria, la justicia y la impunidad. Yo creo que este es un gran lugar para hablar de Roque Dalton porque estamos frente a la plaza central de Guatemala, que también es conocida como la Plaza de las Niñas, en memoria de las niñas víctimas de la corrupción del Estado en el Hogar Seguro. Así que Dalton nos interpela por la memoria, la justicia y la impunidad. Su cuerpo desaparecido ha permanecido en los estratos del tiempo de la preguerra, la guerra civil, el proceso de paz y las diferentes etapas de la posguerra. Es un cuerpo del pasado que se proyecta hacia el futuro. Roque Dalton también nos apela por los duelos y las búsquedas compartidas, como la búsqueda de Federico García Lorca en España, la de Luis de León en Guatemala. También nos interpela y nos comparte con las historias de Rodolfo Walsh en Argentina y Otto René Castillo en Guatemala, que era su amigo. Nos acompaña, bueno, estas son mis opiniones, ¿verdad? Pero yo siento que Roque nos acompaña en la búsqueda de muchas mujeres, niñas, niños y comunidades enteras desaparecidas durante las dictaduras de los 70 y 80 y hasta hoy. Y también nos invita a que esta lucha y búsqueda no despolitice su identidad, no la borre, porque precisamente en su praxis política es que reside su desaparición. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a hacer una pregunta muy general para saber cómo Roque llegó a sus lecturas y a sus vidas, cómo llegó a las lecturas y a las vidas de quienes hoy nos acompañan, y luego haré unas preguntas individuales y así vamos a continuar. Muchas gracias. La pregunta en general, ¿cómo llegó Roque a sus lecturas y a sus vidas? Porque hoy en el desayuno hablábamos que no lo conoció. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias al festival, muchas gracias a las autoridades de Guatemala que han apoyado este festival. Roque Dalton, yo lo comencé a leer el año que lo mataron, 1975. Yo me formé en un colegio marista, en que gracias a los hermanos maristas desarrollé una enorme aversión a la literatura, pero al mismo tiempo había algo que me atraía, que no era lo que ellos me enseñaban. Y en la biblioteca del colegio había una antología de la poesía general del Salvador hecha por José Roberto Sea, publicada por la dirección, por la editorial universitaria del Salvador. Y esa vez fue la primera en que leí a Roque Dalton. Andaba buscando textos para hacer canciones, etc. Y me impresionó, yo no tenía ninguna conciencia de nada, era un chavo de 17, 18 años que se está graduando del bachillerato y que no tiene una idea política del mundo. Pero su poesía me impresionó y era el momento en que yo comenzaba a meterme al mundo. Y entonces inmediatamente entendí que a él lo habían matado ese mismo año, que había todo un mundo atrás escondido, ¿no? Atrás de su obra. Que posteriormente, todavía recuerdo con mucha claridad la primera vez que vi una foto de él en el periódico, ¿no? Buscado como terrorista. Es decir, la foto de Roque Dalton, terrorista, porque no creían que lo hubieran matado. Entonces fue un aprendizaje, un acercamiento a él muy particular, ¿no? Muy particular en el sentido de que Roque Dalton para mí fue la forma de acercarme a una literatura que en esencia era rebeldía, en esencia era subversiva, en esencia era cuestionadora del orden, en esencia era outsider de lo que era el sistema. Pues un sistema militar como el salvadoreño. Así fue que yo llegué a Roque. Ya después las cosas caminaron de otra manera. Resumo brevemente de los muchos puntos, dos que a mí me hicieron atender la figura y leer la poesía de Roque Dalton. Vamos a ver, yo empiezo a escribir en Granada, en una ciudad española, en los años 70, al final de una dictadura. Y para luchar
contra la dictadura, entro a militar en el Partido Comunista. Y después empiezo a militar en el Comité de Solidaridad con Centroamérica. Cuando yo empiezo a escribir poesía, frente al carácter dogmático que nunca me gustó mucho de los poetas sometidos a las consignas de los partidos, empiezo a indagar en las relaciones que tiene la historia no solo con las ideas políticas, sino también con la forma que tenemos de decir que digo cuando digo te quiero y cuando te digo amor, y cuando hablo ya no de la revolución que quiero o la protesta contra un dictador, sino cuando hablo de mi forma de enamorarte. Y en ese sentido ponemos en marcha un grupo de amigos una corriente poética que se llamó La Otra Sentimentalidad. Escribir poesía comprometida no era solo responder a los debates políticos, sino crear una sentimentalidad distinta que hiciese más humana la convivencia en una sociedad y también la relación entre hombres y mujeres, que la dictadura franquista, como todas las dictaduras, era muy machista y muy violenta. Y entonces, bueno, gracias a los poemas de algunos poetas que admiraba yo, pero gracias también a epigramas de Ernesto Cardenal, pues llego a unos poemas de Roque Dalton, en los que, aparte de su identificación con una lucha revolucionaria en Centroamérica, pues tiene poemas de amor en los que dice también, bueno, ¿qué digo cuando soy mujer? Y la mujer significa esto, y significa esto, y significa esto, pero para nuestra experiencia, decir soy mujer ya no significa dedicarse al hogar o esto, sino que significa otras muchas cosas. Y empieza a interesarme por ahí la poesía de Roque Dalton, la capacidad de la transformación del amor en una toma de conciencia histórica que justifica, entre otras cosas, el compromiso político. Eso es lo primero. Lo segundo, yo tuve la suerte de tener una amistad muy estrecha con Rafael Alberti. Hice mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti, el poeta comunista español que vivió mucho tiempo en el exilio, y con él viajé en 1983 a Praga, a un congreso de intelectuales comunistas en Praga. Estuve allí unos días y al tercer día Rafael Alberti me dijo, ¿qué te está pareciendo esto? Y yo le dije, un horror. ¿Cómo un horror? Digo, es lo más parecido a la dictadura franquista en la que yo me he educado y contra la que he protestado, porque en Checoslovaquia había una dictadura estalinista. Y entonces yo desde muy pronto necesité defender mis ideas, seguir luchando contra un capitalismo que me parecía horroroso, pero sin justificar mis ideas para legitimar horrores, violencias, dictaduras y modos de ser injustos. Y claro, ahí enseguida me surgió la historia de Roque Dalton y cómo sus propios compañeros lo habían asesinado. Yo estoy convencido de que fue la CIA la que interfirió y creó la dinámica para que lo asesinaran. Pero la CIA pudo actuar porque había gente que creía que defender ideas podía ser asesinar, creerse en el poder de la razón y ejecutar a un compañero. Y en ese sentido yo me sentí muy solidario con, no ya con la figura de Roque Dalton, sino él en un poema, lo cita Sergio en un texto maravilloso que escribió en Cuadernos Hispanoamericanos sobre Yo, pobrecito poeta, cuando dice, el día que me muera no habléis de mí. Bueno, pues yo enseguida encontré textos de Claribel Alegría, de Julio Cortázar, de Mario Benedetti, de Sergio Ramírez, que hablaban de su muerte, y me identifiqué mucho con la gente que seguimos defendiendo ilusiones sin someternos a ningún dictador ni a ninguna barbarie. Y esa fue otra de las perspectivas que me llevaron a mí a identificarme con Roque Dalton. Y para decir la tercera, mi vocación de poeta. Cuando uno lee
las cartas que descubrió Horacio y esas cartas de clandestinidad que descubrió, pues de pronto ve que en medio de una revolución y con peligro de muerte, que lo maten los enemigos a los otros, él seguía interesado en cuál iba a ser el futuro de su poesía, qué relación iba a tener con los editores, y la poesía no dejó ni un momento de importarle. Y eso también me identifica a mí con Roque Dalton. Muchas gracias. Bueno, yo conocí a Roque sin conocerlo nunca. Lo conocí de dos maneras. Primero porque, y por la misma razón es que yo venía mucho a Guatemala, años 60, trabajo en el SUCA, Museo de Universidad de Centroamérica, también iba mucho a El Salvador, y tanto en Guatemala como en El Salvador el espacio que me dejaba mi trabajo burocrático lo dedicaba a los amigos escritores. Yo era muy amigo de todos los escritores que formaron la generación de Roque. Roberto Armijo, José Roberto Sea, de Ítalo López Vallecillo, que era un poco mayor, que se movía alrededor de la Universidad de El Salvador en una vida entre académica y bohemia. Y lo que existía en las conversaciones de cantina, bares, era la figura siempre presente de Roque Dalton, que era una figura para mí, antes de conocerlo como escritor, una figura que se volvió legendaria, porque Roque Dalton, la cosa que yo nunca llegué a creer, y era cierta porque la literatura y la realidad tienen estas conexiones inexplicables, ¿no? Que Roque Dalton estaba preso en una cárcel de Salvador, ocurrió un terremoto en San Salvador y él se escapó de la cárcel con el terremoto. La de Cojutepec. Y entonces tanto no se lo creyeron que decían que por maniobras de la CIA sus enemigos decían que la CIA lo había sacado, como era gente de la CIA, lo había sacado de la cárcel y no el terremoto. Yo te he leído a ti que fue una segunda casualidad, porque ya antes lo iban a matar también, y hubo un golpe de estado y se salvó de la muerte. Eso es parte de la leyenda. Se salvó el golpe de estado, exactamente. Y luego, lo que tú decías, ¿no? En conversaciones con Claribel Alegría en Managua después, siempre salía la figura de Roque Dalton, que nunca conoció a Claribel tampoco, como bien lo decía. Roque había inventado que Claribel le había enseñado a bailar tango. Bueno, ese era el Roque legendario. Luego, el primer libro, la primera vez que yo me encontré con la poesía de Roque fue con Taberna y otros lugares. En aquel tiempo, el premio Casa de las Américas que se otorgaba en La Habana era la consagración de los escritores. Un enorme prestigio ese poema de la década de los 60. Hoy nadie habla del premio Casa de las Américas. En ese tiempo, Roque ganó ese premio con Taberna y otros lugares. Era un libro de poemas que después se volvió muy polémico, pero que a mí me atrajo por la modernidad que tenía su poesía, una poesía conversacional, un largo poema que se da alrededor de una discusión interminable en una taberna de Praga. Se habla de lo divino y de lo humano, de la política, del marxismo, de todo lo que, de los temas del momento, de ese momento. Luego, cuando abrimos la Editorial Universitaria Centroamericana en Costa Rica, en el año 1968, yo le pedí a Ítalo López Vallecillo, que era el director de la Editorial Universitaria El Salvador, que viniera a ocupar el cargo de director de EDUCA, de la Editorial Universitaria Centroamericana, y
Ítalo sí tenía una comunicación muy fluida con Roque, que estaba en La Habana, y comenzamos a publicar en la editorial sus libros. El primero de ellos, Las Memorias de Miguel Mármol, que era un viejo dirigente sindical salvadoreño, que había pasado miles de vicisitudes en su vida, y este es el primer libro de lo que después se volvió un género muy frecuentado en la literatura en América Latina, que es lo que llamábamos el testimonio, que después aparecieron los libros de Miguel Barnett, por ejemplo, que fueron obras trascendentales en este género del testimonio. Pero este libro de Roque era la vida de Miguel Mármol, sacada de unas largas entrevistas que Roque le había hecho en la clandestinidad en San Salvador a este viejo dirigente comunista sindical que había vivido décadas a lo largo de las décadas más dramáticas de la historia de El Salvador del siglo XX. Y luego publicamos su novela Pobrecito poeta que era yo, también en Educa, que esa es una de las grandes novelas de Centroamérica. Y bueno, nunca nos encontramos cara a cara, sino que nada más hablamos una vez por teléfono. Yo venía saliendo, el despacho de Educa estaba al lado, compartíamos despacho del Zuca con Educa, y un mediodía yo venía saliendo, que iba a almorzar, ya no había nadie en las instalaciones, en el edificio que ocupábamos, y de repente en uno de los escritorios sonó el teléfono. Yo levanté el teléfono y era Roque Dalton, que buscaba a Ítalo López Pallecillo para algo que tiene que ver con la corrección de pruebas, con el contrato de Pobrecito poeta que era yo. Y entonces nos reconocimos, hablamos, bromeamos sin conocernos. Él era bromista de entrada. Bueno, me quedé con el conocimiento de su voz. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta, todas las respuestas que me dieron me conectan con la siguiente pregunta que ya les había realizado, entonces ya me la contestaron, que era la relación editorial con Roque. Quizá en este caso a Horacio le preguntaría particularmente su relación editorial con Roque, con la publicación de las cartas clandestinas, y luego vuelvo con otras preguntas. Bueno, lo de las cartas está escrito ahí en el libro, ¿no? Yo, cuando Roque a Roque casi nadie lo conoció. Solo lo conocieron sus compañeros de generación del grupo del Círculo Literario Universitario, porque Roque en el 61 lo meten preso cuando cae Lemus, y entonces en la cárcel precisamente es el momento en que hablan de que lo iban a matar y todo, a todos los que estaban ahí. Roque sale, pero ese golpe de estado que se da en octubre del 59 inmediatamente tiene un contragolpe de la derecha en enero del 60, y Roque se tiene que ir del país. Roque se va del país en enero del 60, cuando tiene 25 años. Y desde entonces Roque nunca vuelve a hacer vida pública en El Salvador, nunca. Nadie lo podía conocer. Roque se va a México un año, luego se queda 3 años en La Habana, luego regresa ya como agente entrenado para trabajos de inteligencia y de guerrilla en El Salvador. Lo capturan, se escapa de la cárcel, como acaban de contar, y el Partido Comunista Soviético le pone protección, lo saca a México, y de México se lo llevan a Praga para descontaminarlo de lo que pudiera traer. Y luego se regresa a La Habana, y ya que vuelve a regresar a El Salvador, ya entra clandestino, nadie lo conoció, incluso de su propia generación, solo los amigos, Manio, Armijo, y gente de su generación. Entonces, pero para mí el punto clave de inflexión siempre fue esa cárcel de la que se escapó. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿por qué lo metieron preso de esa manera? ¿Por qué lo querían acabar de esa manera? Él lo cuenta en la novela que le publiqué Educa. Entonces yo quería saber si lo que la novela que publiqué Educa tenía sustentos reales en los fondos de la CIA
desclasificados. Roque estaba clasificado dentro de la información de los enemigos de Estados Unidos en un fondo que tenía que ver con la acción de la Embajada de Cuba en México, porque desde México se controlaban a los agentes que llegaban a Centroamérica como Roque. Entonces, cuando se da lo de la Comisión Church, que desclasifican todo lo de Kennedy, bueno, la mayoría de lo de Kennedy, desclasifican la información de Roque. Y ahí se ve que toda una gran operación que hicieron los americanos para Centroamérica y el Caribe, que incluía detenciones en República Dominicana, en Managua, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, era para quebrar a Roque Dalton. Esa era la cereza del pastel. Y por eso lo meten preso. Porque era eso, lo querían convertir en doble agente. Y por eso viaja Harold Swenson, que era el jefe de la contrainteligencia del hemisferio occidental, viaja a El Salvador para él mismo cambiarlo y lleva a un exagente cubano, que es el que les entrega los archivos, para cambiarlo de bando. Y es donde Roque les dice, no voy a trabajar con usted. Y eso también está en los archivos. Entonces, la misma CIA en los archivos tiene que él no les colaboró. Pero quedó la mancha. Quedó la mancha de que muchos decían, a saber cómo se escapó de la cárcel. ¿Ah? Y ahí desperté mi curiosidad y yo quería buscar un relato sobre eso, sobre cómo se escapó de la cárcel. Y en vez de eso, que no está, él publicó en la novela su versión, ¿verdad? El último capítulo de La luz en el túnel. En vez de eso encontré ese paquete de las cartas, que era cuando él ya estaba clandestino, de algo que había sucedido al menos 8 años después de su escape de la cárcel. Entonces nada más trabajé sobre eso. O sea, ha sido mi única relación en términos editoriales de trabajar con esos textos. Creo que habría que desclasificar otras cosas todavía. Creo que hay que desclasificar la información del asesino intelectual de Roque, básicamente, de Rivas Mira, que murió después en México, que se fue protegido por el ejército salvadoreño y por los americanos a México, y que fue el que ordenó que lo mataran, que era el jefe del ERP. Y hay que desclasificar todavía mucha información para tener la versión fidedigna del asesinato en sí. Y no sé si eso va a ser pronto, pero digamos que es lo que queda pendiente. Porque todo lo demás más o menos se puede reconstruir, ¿verdad? Todo lo demás de Roque se puede reconstruir, incluso cómo lo capturaron en El Salvador, con quién andaba bebiendo esa noche, yo tengo esa información, que dicen que lo entregó, etcétera, etcétera. Pero no he trabajado otra cosa en términos de editorial. Creo que la obra de Roque Dalton, paradójicamente, el gobierno de Arena, de la derecha salvadoreña, editó su poesía completa en 3 tomos, que es una cosa impresionante, ¿no? Que no lo hizo la izquierda, lo hizo la derecha, ¿verdad? Entonces, y eso ha hecho que su obra se conozca. Bueno, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre las respuestas, porque nos conectan mucho. Primero, en la primera evocación del encuentro con Roque, sobre la circulación de las ideas y la circulación editorial en ese momento, cómo fluía en Centroamérica, que tiene mucho que ver también con el trabajo editorial de Sergio Ramírez, pero que nos conecta cómo llega Roque a España, cómo se mantiene la poesía de Roque en México para las juventudes solidarias con Centroamérica. Y recuérdenme que lea un poema de Roque cuando casi llega el feminismo, pero no llegó, pero que nos conecta con esta idea de Luis García Montero de cómo decir te quiero, que es para un mejor amor. Entonces lo voy a leer en un momento, pero adelante. Bueno, yo lo primero que quiero decir que cuando defiendo la utilidad de la poesía busco argumentos, y ya tengo un argumento más. Tú has dicho que te gustaría bailar con Roque, que a las chicas jóvenes les gustaría bailar con Roque, y Sergio Ramírez tiene un texto donde dice que Roque era muy feo, muy feo, muy feo, que era un feo inagotable, de manera que de algo sirve escribir poesía, siendo muy feo, que quieran bailar contigo. Eso en realidad eso tiene que ver con la propia personalidad de Roque Dalton y lo que enseguida destacaron los amigos, ¿no?
de qué manera el sentido del humor está en su poesía y de qué manera el humor le sirve para mezclar al mismo tiempo una mirada a una realidad sórdida. Nos sentimos nosotros sabiendo que somos los hijos de los desechados, los castigados, pero al mismo tiempo nos reímos y podemos hacer una metáfora donde tomamos al mar de los cuernos y nos lo llevamos a otro sitio. Eso lo destacó Cortázar y lo destacó también un libro que yo leí pronto, que fue la edición de la poesía de Roque Dalton, que hizo Casa de América con prólogo de Mario Benedetti. Y donde Mario afina un poco y dice, no se trata solo de que tuviera buen sentido del humor y lo aplicara a la poesía, sino es que descubrió un sentido poético del humor a la hora de romper con lo previsible, de mirar de manera distinta las cosas para crear nuevos significados, y eso hizo que su compromiso fuese un compromiso también muy vital y que se convirtiera en un personaje que, aunque hubo momentos que en la literatura suya se puede percibir la ortodoxia, pero combatiese constantemente contra los peligros de la ortodoxia a través de un espíritu rupturista, iconoclasta, basado en ese humor poético que jugaba con la realidad. Y la verdad que en ese sentido, pues la poesía de Roque Dalton abría horizontes a la hora de meditar de qué manera decide uno los caminos del compromiso, qué significa el realismo, cómo puedo seguir con la mirada abierta a la creatividad, sin convertir un compromiso en una lucha dogmática, sino un compromiso en un ámbito en el que yo busco caminos para la creatividad, ¿no? Para mi propia creatividad. Y esa es una lección que me parece que está en su poesía. Bueno, entre mis notas yo precisamente traía como esta función del humor, la ironía en Roque. Roque participaba también en los desfiles bufos contra los presidentes, ¿no? Entonces él también tenía como una relación performativa en el espacio público de este humor, pero también Roque Dalton en su poesía, que tiene, pues sí, es una poesía muy marxista, muy histórica, también con un trabajo de archivo, pero también tiene algo que es la alegría de vivir, la rebelión de vivir. Y ahora pues muchas teorías, sobre todo teorías feministas, están hablando de la alegría de vivir entre la opresión. Y lo quiero conectar con un antropólogo sueco que llegó a El Salvador a finales del siglo XX, justo después de la expropiación de los ejidos. Y estaba trabajando con una comunidad nahuapipil y él identificó, conversando con la comunidad, la palabra tunal, que es la palabra fuerza. Entonces decía este antropólogo, estas personas están deprimidas porque les quitaron sus tierras, los han desplazado, pero no les han quitado su fuerza interior que se llama tunal. Y yo creo que esta idea del tunal, aunque Roque no haya hecho esa búsqueda de esta relación, pero es algo que se mantiene en su obra, la alegría de vivir y la alegría de la rebelión. Y ahora quiero llegar como al marxismo, al archivo y a la escritura. Y a mí me gustaría como sus comentarios también, sus experiencias sobre este modo de escritura que hizo Roque como que fuera su método, que era esta idea de ir a los archivos históricos para escribir poesía, ¿no? Entonces, como esta poesía, ahorita está usando el concepto de poesía documental, yo no lo quiero usar, pero como esta poesía también intentó documentar la historia, que es algo que hizo de una forma fascinante en Nicaragua Ernesto Cardenal con el Poema Nacional, que creo que tenemos a estos dos autores contando la historia del imperialismo en sus países, pero desde la poesía. Entonces, pues por ahí va mi comentario para ver cómo lo podemos conectar. Yo creo que eso viene a ser parte del proceso de modernidad de la literatura, de la poesía centroamericana en el siglo XX.
Creo que en ese sentido, Roque Dalton es de quienes ayudan a poner al día la poesía en Centroamérica y nos libran de, yo no diría de la herencia, porque la herencia modernista es muy buena, sino que nos libran de la fijación modernista. No hay que olvidar que Rubén Darío, la influencia de Rubén Darío fue muy determinante, muy profunda a la literatura centroamericana. Después de su muerte en Centroamérica no se concebía que hubiera otra forma de escribir que no fuera la modernista. Ese era el canon, nadie se salía del canon. Y los poetas de profesión o los poetas de oficio no se salían del canon modernista, tampoco los que escribían poesías de cumpleaños, poesías de aniversario, sueltos en los periódicos. Era la manera de escribir. Curiosamente en Nicaragua inmediatamente viene el movimiento de vanguardia que rompe con el canon modernista desde Salomón de la Selva al movimiento de vanguardia de los años 20 y luego viene lo que se llama la posvanguardia, que es la generación de Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal y a partir de los años 50 es que aparece no en el canto nacional, sino a partir del año 56, cuando se publica Hora Cero, poema de Ernesto Cardenal, que es un relato de las dictaduras tropicales en Centroamérica, de Ubico, a Carías, a Somoza, de la rebelión de Sandino, de las intervenciones norteamericanas en Centroamérica, de los enclaves bananeros. ¿Sí? Ese poema se cuenta la historia de Centroamérica en clave de verso libre. Eso me parece que es una aportación trascendentalísima, un cambio muy trascendental que sufre la poesía nicaragüense. Y luego viene un poema que ya es directamente eso que podríamos llamar poesía documental, que es El Estrecho Dudoso, porque Cardenal lo que hace es irse a los archivos, a la colección Somoza. Somoza tenía un embajador ilustrado en Madrid que se trasladó a Sevilla 4 años a sacar de los documentos del archivo de Indias todo lo que había sobre Nicaragua. Se publicó en 20 volúmenes que se llamaba la colección Somoza. Y en base a la colección Somoza, Ernesto escribe, a los documentos de la colección Somoza, Ernesto escribe El Estrecho Dudoso, que es el relato de la colonia, de la conquista, haciendo eco de las voces de los conquistadores y de los documentos oficiales. Y a esa familia que ya pertenece a Taberna y otros lugares, toda otra poesía de Roque Dalton. Sin embargo, yo creo que la poesía de Roque Dalton vamos mucho más allá de eso. Una de sus fuentes, poesía documental. Si Roque se hubiera quedado simplemente a la poesía documental, no sería tan atractivo como poeta. Él sabe tocar esa vena a través del humor, ese concepto de que se hablaba ahora que me decías, Luis, de la poesía con humor, ¿no? Sí. El humor poético, eso me parece muy importante, porque la poesía de Roque siempre está destilando ese humor como no intencional, pero que está en el fondo, ¿no? Y aún en el dolor de la poesía está ese trasfondo de humor, que al fin y al cabo viene a ser una poesía muy popular. Si a mí me pusieran a escoger un poema de Roque Dalton, a mí me parece que este poema dedicado a los salvadoreños, el poema de amor, es un himno. Es un himno que todos deberíamos cantar. Deberían decirle a Juan Manuel Serrat que le ponga música. Ahí la canción. Así ya lo musicalizaron. Pues yo nunca lo he escuchado. Es un poema bellísimo, que además no hay que recurrir a ningún documento ni nada parecido para entenderlo y para meterse dentro de ese poema. ¿Y qué es lo que tiene
Ese poema, que para mí es muy doloroso, retrata a los salvadoreños pobres, a los emigrantes, a los comelotodos, a los que construyeron el canal de Panamá, a los que han andado exiliados por todas partes, los emigrados por todas partes, pero lo hacen con un profundo sentido del humor. Ahí hay un humor doloroso. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Y no, bueno, yo no he sentido el tiempo, entonces quisiera ver si podemos leer este libro. ¿Sí? Tú que decías que querías leer Para un mejor amor, sí, pero lo tengo que buscar en internet porque no traje el libro. Ahí está. Yo te lo traje. Muchas gracias. Bueno, voy a pasarle este. Yo creo que vale mucho la pena leer a Roque y ver si hay preguntas del público. Sí, hay una pregunta. Ajá, pero voy a leer primero este porque el epígrafe es importante porque nos está diciendo que está leyendo Roque, que se está publicando, que está circulando, y pues el epígrafe es de Kate Millett. Para un mejor amor, el sexo es una categoría política. Kate Millett. Nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja. De ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar. De ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y la táctica de la cocina que permiten sobrevivir en la batalla común siquiera hasta el fin de mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o son solo para él. Donde empiezan los líos es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón y jabón que acaricia voluptuosamente su piel son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm. Saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar. Que la diferencia de sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa cuando se conocen todos esos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Bueno, pues a mí este poema me parece fascinante porque Roque empieza esta discusión marxista y termina con la discusión sobre el género, y que se ha hablado mucho de Roque y sus novias y amantes, entonces yo pienso que es mejor pensarlo desde el Roque que llegó al feminismo. Atrás hay una pregunta. Me llama mucho la atención uno de los casos que haya mencionado las historias de la vida del progresismo, que fue realmente el texto que nos abrió al conocimiento de Roque Dalton acá en Guatemala, por lo menos en mi generación. Agradezco a Sergio Ramírez que haya mencionado el poema de amor, y porque le quitó un poco lo acartonado que ha tenido esa, disculpen. Y creo que haría falta terminar con otro poema de Roque que rompe todos los esquemas estéticos, formales, que es el homenaje al nom de guerra. Gracias. ¿Lo tiene usted por ahí para compartirlo? El homenaje al nom de guerra es una lista. Aparece en las historias prohibidas del Pulgarcito. No me gustaron. Yo me voy a atrever a defender una idea. La marca de Rubén Darío fue muy fuerte y hasta los que admiraban a Rubén Darío necesitaban romper con eso. Federico García Lorca se formó en Rubén Darío, pero en un momento determinado, cuando estaba buscando nuevos caminos,
él leía la Oda a Verlaine de Rubén Darío y al llegar al verso que púberes canéforas ofrenden el acanto, se paraba y decía, qué maravilla, solo se entiende el qué. Y era una manera de decir, bueno, hay que, por este camino podemos quedarnos estancados en una poesía de un lenguaje raro y nos conviene indagar. Y a mí me gusta mucho la poesía centroamericana que indagó en la cotidianidad y en el lenguaje de la cotidianidad como manera de hacer poesía. Y yo me atrevo a decir que el Roque Dalton que se mantendrá no es el del Pulgarcito, aunque le guste a ese señor, sino es el de un libro que se llama El turno de los ofendidos, que es El turno del ofendido, que es una maravilla de poesía cotidiana que indaga en la realidad de todos los corazones. Yo tenía más preguntas, pero ya no tenemos tiempo, entonces si alguien más quiere, sí, aquí otra pregunta acá y acá, y quizá ahí cerramos. Una duda que me ha dado siempre cuando he leído a Roque Dalton, él y Otto René Castillo, ¿qué similitud o qué influencia puede haber de uno en otro o por los tiempos? No sé si... Mire, Otto René Castillo llegó a El Salvador después del golpe de Estado de Castillo Armas en 1955. Otto René Castillo llegó a El Salvador y ya era miembro de la juventud del Partido Comunista Guatemalteco, del PGT. Roque Dalton todavía no entraba al Partido Comunista Salvadoreño. Roque Dalton entra al Partido Comunista Salvadoreño en 1957. Otto René Castillo llega a El Salvador y trabaja de muchacho que cuida los estacionamientos, ¿verdad? Así sobrevive su exilio, cuidando el estacionamiento. Pero además comienza a acercarse a todos estos escritores de los que hablábamos, Roque Dalton y el grupo del Círculo Literario. Y Otto René Castillo se convierte como una especie de hermano mayor para Roque. Se convierte en una especie de hermano mayor por la claridad ideológica y por la decisión que tenía, ¿no? Es decir, Roque venía formado por los jesuitas, era un hombre formado en la fe y formado en cómo forman los jesuitas a los muchachos, y Otto René no. Entonces Otto René le abrió horizontes a Roque. Después, pasaron los años, Roque se fue al exilio, Otto René regresó. Cuando matan a Otto René en 1967, a Roque fue como que le mataran a su hermano. Y de ahí la animadversión que tenía Roque Dalton hacia Asturias. Roque Dalton siempre tuvo una animadversión a partir del asesinato de Otto René, porque lo asesinó el mismo gobierno de Méndez Montenegro, que había hecho embajador a Asturias. Lo cual es una posición extremista, si usted quiere, una posición muy maniquea, pero explica la relación que tenían entre ellos. Era una relación muy intensa, muy íntima, ¿verdad? También con Roberto Morales Obregón. Es decir, era una gente, además como muere Otto René Castillo, pues lo capturan y lo queman vivo, ¿verdad? Entonces para Dalton eso fue, le quemen vivo al cuate que le había dado su gran dosis de claridad ideológica y de decisión de la lucha. Poéticamente, no sé. Yo creo que poéticamente son muy distintos. Estoy hablando de cómo influyó Otto René vitalmente, no poéticamente. Poéticamente, Otto René quizá no tuvo tiempo de desarrollar su poesía como sí tuvo Roque. Hay otra pregunta atrás. Ok. Bueno, creo que ya... Yo solo unas últimas palabras. No hemos preferido de todo aquí, pero yo quisiera finalmente dejar dicho que para mí el asesinato, no el ajusticiamiento, el asesinato de Roque Dalton es imperdonable. El asesinato de Roque Dalton le causó un daño a los prestigios de los movimientos armados y de la izquierda misma tremendamente profundo. No tiene ni la más mínima justificación, ni como infantilismo de la izquierda, simplemente fue un asesinato
brutal que le quitó a Centroamérica una de sus grandes voces. Gracias. Yo solo quiero cerrar con una anécdota que tiene que ver con el asesinato de Roque. Hace 2 meses conocí a Pedro Pérez Arduy en Puerto Rico. Pedro Pérez Arduy fue finalista de Casa de América, conoció a Roque, eran amigos. Comenzamos a platicar sobre Roque Dalton. Yo quería saber cómo era la vida de Roque en La Habana, lo que él compartió con él cuando llegó Ernesto Cardenal. Bueno, y al final, como Pedro también estuvo bajo una cierta censura y algunos viajes que podrían, como de exilio, estuvo en Francia, en Estados Unidos, etc. Al final me dice, yo siempre supe que Roque no era un traidor, pero yo quiero saber si en El Salvador consideran que eso era un juicio. Y yo le dije, claro que no, todos sabemos quiénes fueron, y Roque, la vida de Roque se celebra, leemos a Roque, queremos a Roque. Y lo que me impresionó es que habían pasado 50 años y esa discusión la estábamos teniendo hacia ese momento. Entonces yo creo que, como ha hecho don Sergio, tenemos que seguir enunciando el asesinato, esperando que se desclasifiquen los documentos y celebrar la vida de Roque. Y pido perdón por el acartonamiento también. Y les deseo buenas tardes. Tenemos un par de comerciales. Primero, agradecerles, gracias Elena por esta gran conversación, agradecerles a ustedes porque realmente nos ha replanteado, y yo creo que es más importante esa pluralidad que planteaba la obra de Roque Dalton, seguir discutiendo y seguir teniendo diferencias entre nosotros para poder encauzarnos a buenas causas. A las 3 de la tarde tenemos conversaciones en el Palacio. A las 3:30 la municipalidad le va a entregar un reconocimiento de Yoconda Belli en el Palacio de Correos, por los cuales son ambas actividades abiertas al público, y les invitamos y les esperamos. Muchísimas gracias.